Los seres humanos organizados en estados se enfrentaron en numerosas oportunidades, generalmente con el fin de apoderarse de territorios y recursos. Estas confrontaciones dieron lugar a combates de dimensiones y duración variada, definidos militarmente como guerras. Los enfrentamientos que ocurrieron dieron lugar a daños en viviendas, instalaciones y estructuras, y generalmente a grandes sufrimientos, muertos, heridos o traslado obligatorio de las poblaciones. En los últimos 2 siglos estas confrontaciones continuaron, agravándose cada vez más a medida que se desarrollaban armas más mortíferas. El continente europeo fue uno de los que más sufrieron en las guerras entre estados, tanto en los propios territorios nacionales como luchas para lograr el control de las colonias que algunos países europeos se habían apoderado en los últimos siglos. Ha llamado la atención que a pesar del paso del tiempo y los avances de la civilización y la democracia, algunos países europeos han continuado enfrentándose hasta la actualidad. En este video trataremos de sintetizar los trágicos eventos que han caracterizado y aún caracterizan a la historia de Europa hasta nuestros días. Europa es el único continente que no es un continente, porque su territorio, que se extiende por 10.530.000 kilómetros cuadrados, no tiene límites al oriente. Tan solo un par de cadenas montañosas, los Urales y el Cáucaso, que son fácilmente atravesables. Europa es más bien una gran península entrecortada, con una gran densidad de población, que a su vez tiene varias penínsulas de menor tamaño, también con mucha gente habitándolas. Bueno, esa gente, durante mucho tiempo, fue desarrollando diferentes historias y culturas, y más tarde, cuando tuvo el poder suficiente, se dedicó a expandirse en todas las direcciones que pudo y en lo posible apoderarse de muchos territorios, pueblos y ciudades en varias partes del mundo. Cultural y políticamente, Europa se fragmentó, se reconstituyó y volvió a fragmentarse una y otra vez, formando hasta ahora una multitud de estados culturalmente identificables que lograron obtener y conservar su independencia y su lengua luego de muchos esfuerzos y combates. Durante los últimos siglos, e incluso mucho antes, pero sobre todo desde el principio del siglo XX, y de eso vamos a hablar, esta fragmentación y realineación provocó numerosas guerras, algunas de ellas muy sangrientas. Digamos que desde principios del siglo XX, en Europa, hubo 20 guerras. Desde guerras civiles en un solo país, donde generalmente hubo además involucramiento de fuerzas externas, hasta guerras que incluyeron a varios países en destructivas alianzas militares que terminaron con millones de muertes y muchísima destrucción. Las primeras guerras del siglo se dieron en los Balcanes, cuando varias provincias del Imperio Otomano, coaligadas en la Liga de los Balcanes, Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia, enfrentaron al ejército del Sultanato Otomano en 1912 y más tarde, luego de haberlo derrotado, se enfrentaron entre sí para distribuirse los territorios abandonados por los otomanos en 1913. Un año después, estalló una guerra continental, una guerra generalizada en toda Europa, que también abarcó territorios coloniales que habían sido conquistados por algunos estados europeos en otras partes del mundo. Esta guerra fue lo que se llamó la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. En ella estuvieron involucrados casi todos los gobiernos europeos. De un lado estaba el Imperio Austrohúngaro, Alemania, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria, y del otro una alianza de Francia, Reino Unido, el Imperio zarista ruso e Italia. A este último grupo luego se incorporaron los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Bélgica y varios países más. Como se ve,
Prácticamente toda Europa estuvo inmersa en este gran conflicto con profundas consecuencias, incluyendo la muerte de 20 millones de personas y otros tantos heridos y muchísima destrucción. Como resultado de esta guerra, la geografía política europea sufrió varias modificaciones, con disolución de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso, y el advenimiento del régimen bolchevique en Rusia. En el transcurso de la guerra tuvieron lugar otras guerras locales, como la persecución de griegos y armenios en Turquía y la rebelión irlandesa contra el Reino Unido de 1916. Poco después de terminada la guerra, estalló la guerra greco-turca en 1919 a 1922, la polaco-soviética en 1920 y la guerra colonial de Italia con Etiopía en 1935 y 1936. Desde 1936 a 1939 también se produjo una guerra civil en España con intervención de potencias extranjeras, Alemania nazi e Italia fascista. En 1939 hubo un enfrentamiento bélico entre Finlandia y la Unión Soviética. Precisamente en ese año volvió a estallar una guerra general en casi toda Europa, debido a la invasión de los países vecinos por Alemania, con Italia como aliado y en el lejano oriente el apoyo y la iniciativa imperial de Japón. A este eje germano, ítalo, nipón se enfrentaron los aliados constituidos por el Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y China. El eje de Alemania y sus socios estuvo apoyado por los reinos de Hungría, Rumania, Bulgaria, además de Albania, Eslovaquia, Croacia, Bohemia y Moravia. Los aliados, por su parte, involucraron a Polonia, Checoslovaquia, Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Canadá y unos cuantos países más. Como resultado de esta guerra, en 1945, las potencias del eje fueron derrotadas. Murieron unos 70 a 80 millones de personas. Hubo muchísima destrucción y cambiaron las fronteras políticas del continente. Desaparecieron antiguos países y cambiaron sustancialmente las fronteras. Por ejemplo, Alemania perdió la Pomerania y Königsberg, que fueron transferidos a Polonia y la Unión Soviética respectivamente. Apareció la Federación de los Eslavos del Sur, o sea, Yugoslavia, y Alemania Oriental. Por otra parte, se constituyeron las llamadas repúblicas populares de Europa Oriental, como Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, y las repúblicas bálticas que pasaron a ser parte de la Unión Soviética, Estonia, Letonia y Lituania. En los siguientes años, algunos países europeos siguieron con sus guerras coloniales. El Reino Unido en la India y Kenia, Francia en Vietnam y Argelia, y Portugal en Angola y Mozambique. Desde 1991 al 1999 se desencadenaron nuevas guerras en Yugoslavia, primero en Croacia, luego en Bosnia y finalmente en Kosovo. La federación se disolvió, se fragmentó en varios pedazos. Donde había un estado, ahora hay 7 estados: Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. En esos mismos años, varias guerras locales se desencadenaron en Georgia con Abjasia y Osetia del Sur con apoyo de Rusia. Y también en el Cáucaso, entre Armenia y Azerbaiyán, estalló una guerra entre 1988 y 1994. Una nueva guerra estalló recientemente en el año 2021. Finalmente, el año 2022 se desencadenó la guerra que actualmente ocupa los titulares de los medios de prensa, el conflicto entre Rusia y Ucrania, con motivo de la declaración de independencia de los oblasts o provincias de Luhansk y Donetsk y el cambio de régimen en Kiev en el año 2014. En este conflicto se incorporaron indirectamente a través de sanciones y ayuda militar varios estados, en particular toda la Unión Europea, la OTAN, los Estados Unidos y sus aliados, como Canadá, Australia, Japón, República de Corea. La conclusión es que en el continente europeo, extremadamente fragmentado desde el punto de vista político y cultural, hay una tendencia a resolver los conflictos por la vía armada. Pasa el tiempo y esta tendencia parece continuar. Cada vez resulta más difícil para las sociedades europeas interpretar el profundo significado de la palabra paz. Cada vez que aparecen intereses económicos o políticos contrapuestos o liderazgos personales ambiciosos,
los europeos tienden a buscar soluciones por medio de la guerra. Y ese triste comportamiento todavía se mantiene.